Bienvenidos a una edición de miércoles de Robin Food Atracón a mano armada. Espero que estéis todos sentados, si estáis sentados porque os estoy controlando, todos sentados en los sofás, con la manta, alguno con la tanga, otro como con el calzoncillo, como con el zampo, mirando a Valladolid, todas estas historias, cafelito, gin tonic, algunos vais a comer, algunos vais a la oficina, pero sobre todo atentos porque 25 minutos de auténtico infarto van a comenzar en un pispás. Estáis en Robin Food Atracón a mano armada. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food Atracón a mano armada. Menudo fruterío y menudo puterío nos espera en este programa que es vuestro programa. Hoy es miércoles y estamos contentos porque hoy os vamos a transmitir la mayor felicidad sin fin, que es esa felicidad que se vive en este caso en la dehesa extremeña. Estaba hace poco en la dehesa extremeña en el bautizo de Celia, una auténtica campeona con unos michelines y con unos muslos como morcones, y estoy contento porque os voy a transmitir toda esa felicidad, todo lo que haya visto y sobre todo la alegría de una ensalada que es la ensalada de naranjas y limones, que es una ensalada muy extremeña y una ensalada muy andaluza. En este programa la vamos a tunear y luego en la segunda parte del programa le vamos a hacer un homenaje al auténtico crack que es Paco Clavel, un auténtico monstruo. Todo el mundo conoce a Paco Clavel y por eso vamos a hacer un gin tonic que hemos titulado como Gin Tonic Paco Clavel, el rey del cutrelux. Además estamos contentos de que nos escribáis y nos contéis muchas historias, y desde Sevilla nos escribe Emilio Morales, que es un auténtico campeón. Dice: estoy enganchadísimo al programa, flipo con las recetas y flipo con vosotros, pero por destacar un punto, dice, que no se suele mencionar, debo deciros que sois el programa de cocina que mejor, con más calidad y a mayor volumen se oye, el único que puedo ver a la vez que cocino, y lo digo desde el conocimiento, ya que soy técnico audiovisual. Enhorabuena a tu equipo, aupa al teatro, dice Emilio, la música, la cocina y el arte. Nos gusta guisar y sobre todo nos gusta transmitiros a buen volumen, con buen tono, con buen enfocamiento de cámara y todas estas historias, las aventuras que ocurren en este programa, que es vuestro programa, Robin Food Atracón a mano armada, ¿eh? Ensalada de limones y gin tonic Paco Clavel. Allá donde estés, Paco Clavel, que seguro que no sé si ves el programa, pero alguno te contará. Eres un auténtico crack. Me encantaba una chaqueta que llevabas que era como de sobres de sopa, de esa de sobre, todo lleno como así como un diseño como amarillo, como con la gallina blanca. Joder, acojonante. ¿Me dabas una envidia con esa chaqueta? Qué grande, Paco Clavel. Robin Food. Esta semana tengo que andar en plan fino con zumos y todas estas historias porque sabéis que sigo en esta cruzada de bajar kilos, pero contento de contaros mis aventuras porque al final el guión de este programa no dejan de ser las aventuras de todo lo que me ocurre, no solamente en esta cocina, con mis proveedores, con mi equipo, los carniceros, los pescateros, todos estos rollos que muchas veces os largo aquí, sino también esos viajes que suelo hacer, y hace poco estaba en la dehesa, auténticos campeones, en el bautizo de Celia, que es una sobrina que tengo, que es una grande, tiene unos morcones del copón, unos michelines, una cosa increíble. Y hemos ido a Villanueva de la Sierra, casa de Paco y de Bea, que son unos grandes, y allí hemos estado disfrutando y sobre todo empapándonos de la dehesa, porque es verdad que la dehesa extremeña, la dehesa andaluza también es chula, pero la dehesa extremeña es única en toda Europa, ¿eh? Es la verdad que un auténtico vergel aquello, unos paseos todas las mañanas ahí entre chopos, entre olivos, con toda la naturaleza salvaje, las jaras, todos estos rollos, y es verdad que hemos estado durmiendo en Pino Franqueado, en un sitio muy muy bonito, y llevaba ya mucho tiempo escuchándoos, porque muchos mandéis en las guarrindongadas preparaciones con naranja. Hace poco Gema, que es una amiga también, una grande, la mujer de Andrés, nos mandó también unas fotografías de una ensalada que hacía su padre, que además su padre era del norte de Cáceres también. Y es verdad que allí tienen por costumbre alinear las naranjas y los limones, que la verdad que nos puede parecer como muy raro, pero son ensaladas muy muy sabrosas. Gema nos contaba que su padre, que ya falleció, tenía por costumbre reunir los domingos a todos los sobrinos y a todos los hijos alrededor de un gran caldero de una ensalada de naranjas y limones, que hacía con naranjas, con limones, con huevo cocido muy muy picado, aceite de oliva y pimentón. Y es verdad que en aquella tierra tienen por costumbre alinear los cítricos, así que en este caso, inspirándonos en ese tipo de ensaladas que son tan sabrosas, lo que vamos a hacer es una ensalada que lleva naranjas y limones, que ya he empezado a trocear, pero que además lleva otros elementos. Yo le voy a meter un arroz que es un arroz para ensalada de los amigos de SOS,
arroz, que habéis visto que mezcla el arroz salvaje con el grano rojo, que es un arroz muy crujiente y muy sabroso. Y otro elemento que tampoco está presente en las ensaladas de naranjas y limones habituales, que es el queso, que en este caso es un pedazo de un buen queso feta. Además, yo creo que le casa a la perfección a la naranja y al limón un poco de pepino, sobre todo los corazones de esos pepinos, que son también súper crujientes, súper jugosos, muy sabrosos. Incluso aquí podríais meter hasta sandía, o incluso me atrevería a deciros que podríais meter hasta melón. Y luego una vinagreta que haremos con el zumo de los cítricos y algún otro elemento más. Así que para cocer el arroz, lo primero que vamos a hacer es, en un montón de agua hirviendo, vamos a añadir una pastilla de caldo y vamos a añadir también un poco de sal. Vamos a hacer una cocción que es una especie de cocción mixta de agua y también una cocción al vapor. Así que vamos a añadir sal con alegría, ¿eh? Sobre todo porque vamos a cocer arroz. Va a estar durante 10 minutos hirviendo a fuego un poco alegre y hace falta que coja sazón, teniendo en cuenta que los otros 10 minutos restantes se va a cocinar con el vapor de la cocción. Así que cogemos el arroz, que yo suelo tener por costumbre lavarlo un poco, para quitarle un poco el almidón. Y es verdad que lo que nos interesa es que el grano del arroz nos quede un poco suelto. Por eso lo vamos a cocinar 10 minutos y luego lo vamos a cocinar al vapor otros 10 minutos, que es una cocción que en alguna ocasión hemos hecho este programa para utilizar como guarnición, por ejemplo, de pollos agridulces o de cerdos agridulces. Y es verdad que el grano queda como muy suelto y muy sabroso. Así que una vez que tenemos el arroz bien lavado, lo que hacemos es añadirlo al fondo de la cazuela. Vamos a darle una vuelta. Y como os digo, vamos a tener esto a fuego suave, tampoco a fuego muy fuerte, durante unos 10 minutos aproximadamente. Cuando pasen esos 10 minutos, vamos a hacer lo siguiente, que es escurrir a través de un colador el arroz en la fregadera, guardando un poquito del agua de cocción. Pero es importante que todo el arroz se nos quede en el colador. Dejaremos en el fondo de la cazuela un poco de agua de la cocción, lo dejaremos a fuego muy suave para que haya una ebullición y sobre todo para que haya vapor. Y lo que haremos será colocar este mismo colador con el arroz dentro, tapado con un paño y con la tapa. De esa manera lo que conseguiremos es que el grano de arroz se nos hidrate, que no quede demasiado cocido, que quede terso, y de esa manera sacar de alguna forma las virtudes de este arroz, que al final lo que tiene que guardar es un poco esa textura que luego se va a mezclar con los granos con los gajos de naranja y con los gajos de limón y con los gajos también de este pepino que vamos a cortar en un segundo. Así que lo vamos a hacer en plan finolis, ¿eh? Esto se llama pelar a vivo, una naranja o un limón. Es verdad que Gema, yo cuando estaba ahora en Extremadura, las naranjas y los limones no estaban cortados a vivo, porque es verdad que es como demasiado fino. Allí lo que yo he visto en Extremadura es que lo cortaban en rodajas finas o que lo cortaban en gajos con su pellejo. Pero es verdad que Gema, cuando me contaba cómo hacía su padre la ensalada de naranjas y limones, le quedaba tan fina porque lo que hacía era precisamente esto, pelar a vivo las naranjas y los limones para exclusivamente sacar los gajos. Fijaros, esto es una cosa que hemos aprendido en las escuelas de cocina toda la vida. Y lo que hacemos es sacar gajos enteros. Esto lo podéis sacar, si queréis, como os digo antes, en rodajas así enteras, sin necesidad de quitarle tanta membrana blanca. Pero bueno, hacéis lo que queráis. Muchas veces uno hace las historias en función del tiempo que tiene. Así que bueno, si tenéis poco tiempo, lo cortéis en gajos o en rodajas. Y si os podéis detener un poco más, lo hacéis de esta manera. Me acuerdo que Gema, cuando me mandaba las fotos de cómo hacía su padre la ensalada, lo que hacía era cortar las naranjas y los limones de esta manera, fijaros. Hacía este corte así y luego lo que hacía era sacar como pedazos más menudos, que tiene un trabajo de chinos, ¿eh? Pero bueno, yo lo que voy a hacer es sacar directamente los gajos sin más. Cuanto más menudo y más os detengáis en este gesto, yo creo que la ensalada quedará muchísimo más fina. ¿Qué hacemos con los centros de los limones y las naranjas? Bueno, pues esto, exprimirlo para utilizarlos en vinagreta. Muchas preparaciones ricas en Extremadura, ¿eh? Joder, es verdad que cuando estuve allí pequé, joder, ¿cómo no voy a pecar? Con la torta de la Serena, con la torta del Casar. Qué buena está la torta de la Serena y qué buena está la torta del Casar, ¿eh? Atemperadas, comidas a cucharadas con pan. La verdad que son productos extraordinarios. No solamente ese producto, sino por ejemplo los gazpachos que hacen en aquella zona, que además lo suelen hacer con poleo, que son súper sabrosos. Y me estoy acordando de Julia, que es la madre de Paco, que es una campeona, una ama de casa, una antigua profesora jubilada, que estuve con ella charlando durante un buen rato de la cocina olvidada ya, ¿no? De la cocina que le hacía su madre, de la cocina que aprendió ella en casa. Me hablaba de las flores de sartén, me hablaba de los gazpachos, de los gazpachuelos, de un cabrito que hace guisado que es súper sabroso.
allí en aquella fiesta, en aquel corral, porque fuimos a un bautizo, como los de antes, como los de las novelas de Miguel Delibes, como echando monedas a la salida de la iglesia, todos ahí como por el suelo, una cosa muy divertida. Además había procesión. Y os digo que es una historia chula, porque me contaba Julia que cómo hacía su madre el cabrito, y ella es muy reputada haciendo un cabrito estofado que está súper sabroso. Y en aquel corral donde celebramos el bautizo estaba Maggi, que es una mujer también que nos ayudó en la fiesta y estuvo ahí haciendo tortillas de patata y todas estas cosas, y nos hizo un cabrito estofado a la cazuela, un cabrito guisado que estaba sabrosísimo, con pimiento seco, nada de cebolla, con muchos ajos, con pan, una cosa muy, muy sabrosa, guisado con pimentón. Y es verdad que allí me contaban que los cabritos los utilizan para guisar y normalmente los corderitos lechares los utilizan para asar, que es una cosa curiosa. Y es verdad que nos lo hemos pasado muy bien. Y la dehesa, pues es un auténtico vergel. Hay mucha gente que nos ve, que es extremeña, me consta. Hay muchos andaluces también que nos ven. Y la verdad que son paisajes muy distintos a los nuestros, pero, joder, muy interesantes. Naturaleza salvaje en estado puro. Otra ensalada que he aprendido a hacer allí, que cualquier día haremos, es el zorongoyo, que no tiene nada que ver con el zarangoyo murciano, que ya sabéis que el zarangoyo, que en alguna ocasión le hemos hecho en el programa, es una especie como de pisto con calabacines y con cebolla, y ahí hacen una ensalada que le llaman zarangoyo, que es una ensalada de pimientos morrones muy, muy sabrosa, con cebollas, con aceite de oliva, una ensalada muy, muy rica. Así que en algún momento la haremos en el programa. Bueno, habéis visto que ya vamos sacando los gajos, tanto de naranja como de limón. Y es verdad que esto, sin más, como está, hacer la prueba, aliñado con aceite de oliva y un poco de sal y una gotita de vinagre, es una ensalada fabulosa. Pero nos vamos a liar un poco más la mandanga. Así que una vez que tenemos los gajos ya sueltos y el zumo de la vinagreta metido en un tarro, para hacer la vinagreta, lo que vamos a hacer es pelar los pepinos. Esto también lo podéis lavar y lo podéis utilizar con el pellejo. Lo que pasa es que a mí me parece que queda mucho más fino si hacemos esto, que es rescatar exclusivamente el corazón, que a mí me parece lo más interesante del pepino. ¿Veis? Si quitáis la piel y además quitáis bastante carne, lo que empieza a asomar aquí es todo ese corazón, que es la parte más apetitosa del pepino. Y esto lo vamos a meter también en la ensalada. Imaginaros esto, como os he dicho antes, con sandía o con melón, también es una gran golosina. Así que esto lo perfilamos bien para quitarle el mayor número posible de carne. Y lo que vamos a utilizar son solamente los corazones. Esto lo licuamos sin ningún problema. En la Robin News lo metéis y os hacéis un zumo de pepino que, por ejemplo, si le añadís un poco de manzana verde o un poco de pera o incluso un poco de apio, os hacéis una buena bebida refrescante. Y estos corazones súper tiernos a mí también me parecen una golosina. Hay mucha gente que le tiene como manía al pepino, y a mí el pepino me parece una verdura muy sabrosa, muy nutritiva y sobre todo muy refrescante. El pepino también hacer la prueba, por ejemplo, con helado de yogur. Algunos se están llevando las manos a la cabeza, pero un pepino en rodajas así, puesto en un plato con un poquito de sal y encima una buena bola de helado de leche de oveja o un helado de yogur, es un gran postre, que le deis el tratamiento como de fruta al pepino muy, muy frío en verano. Hacer la prueba porque realmente vale la pena. Y esta gelatina interior del pepino pues es una gloria, fijaros. Esto también así, a mordiscos tal cual, con un poquito de sal, es una buena merienda. Así que, como veis, añadimos el corazón del pepino y luego además tengo aceite de oliva porque, como os he dicho antes, Gema lo que hacía al añadir a su ensalada, la que hacía su padre, lo que hacía era añadir huevo cocido. Nosotros, en vez de añadir huevo cocido, lo que vamos a hacer es colocar un huevo frito, que es como he comido yo la ensalada de limones en este viaje que he hecho a Extremadura, que me hacía mucha gracia. Así que tengo aquí aceite de oliva porque en la última parte, cuando tengamos ya realmente resuelta la ensalada, tengamos nuestro arroz ya reposado, bien suelto y frío, y montemos la ensalada, lo que haremos será colocar encima 2 huevos fritos. Bueno, 1 o 2, ya veremos, los colocaremos encima. Y sobre esos huevos fritos, lo que haremos también será colocar una ensalada que en este caso, bueno, pues es de berros, de unos germinados y de un poquito de cebolleta, de un poquito de chalota cortada en tiras. Yo tengo aquí berros, pero allí en el sur también he comido pamplinas,
que son súper ricas, que son también unos brotes muy tiernos, verdes, muy sabrosos, con un gusto como picante, que suelen salir en los regatos, en los riachuelos y que se suelen coger en la dehesa. Y que la verdad que me ha parecido también algo muy interesante. Aquí no tenemos pamplinas, pero sí tenemos berros. Y con eso lo que haremos será colocarlos sobre los huevos para que cuando llevemos a la mesa rompamos los huevos, la yema caiga sobre el limón, sobre la naranja, sobre el pepino y sobre esta vinagreta, que vamos a hacer con el zumo de la naranja y del limón, añadiendo un poco de pimentón, añadiendo sal y pimienta y un chorrete de aceite de oliva virgen. Muy sencilla. Bien de pimienta, ¿eh? Ahí en Extremadura no le ponen pimienta a las ensaladas. Pero ya sabéis que en este programa muchas veces os cuento que al final se trata de coger las recetas originales, como las veáis, o como las lanzamos en este programa, y luego cada uno las adapta a su gusto profesional, a su gusto personal, a su presupuesto o a sus manías, me da igual. Y a mí la pimienta me parece un elemento fundamental. Aceite de oliva virgen y ya tenemos nuestra vinagreta resuelta. Vamos a cerrar esta historia, le damos un meneillo y tenemos nuestra vinagreta lista. No queda nada más que esperar. Freiremos los huevos en un segundo, vamos a dejar que esté durante los 6 minutos que le quedan a este arroz para que se termine de cocinar y lo que os acabo de decir. En cuanto pasen esos 10 minutos, colador, a través de un colador escurrimos el arroz en una fregadera dejando un poquito de agua en el fondo, lo acercaremos a la lumbre muy suave, colocamos de nuevo el colador, ponemos un trapo, ponemos la tapa y dejamos que durante otros 10 minutos el arroz se termine de cocinar al vapor. En ese punto lo dejaremos reposar en una esquina, lo pondremos en un bol bien fresco y terminaremos nuestra ensalada. Ensalada de limones. En este programa que se llama Robin Food, atracón a mano armada. Si le vierais a Celia, joder, qué grande, vaya sobrinas tengo. Y Diego y Manuel, que son los hermanos, vaya campeones. El Diego rubio, un guaperas del copón, y luego a Manuel le veis bailar y parece John Travolta en Fiebre de Sábado Noche o esas películas que hacían en aquellas épocas. Impresionante. Manuel, qué grande, todo el día con un apetito del copón. Y el otro día le preguntó a su madre, tiene 3 años, le preguntó a su madre, no, 3 no tiene ni 3, creo que tiene 2 y medio o 2. Y le preguntó a su madre, mamá, ¿cuándo voy a poder empezar a hacer la cena yo solo? O sea, un titanazo del copón. Ya quiere independencia con las cazuelas. Y no ha cumplido ni 3 años. Robin Food. Bueno, para que veáis lo que os he contado, que muchas veces te quieres explicar, pero es complicado hacerse entender. Así que ya veis, un trapo con una tapa, lo que he hecho es dejarle el arroz durante 10 minutos al vapor del agua de su propia cocción. Así que una vez que pasa ese tiempo, tenéis un arroz que tiene un grano bien suelto, ¿habéis visto? Lo hemos lavado, le hemos quitado el almidón y además por esa cocción breve de 10 minutos y esos otros 10 minutos de vapor, lo que conseguimos es un arroz como de grano muy suelto. Esto lo podéis dejar enfriar o tampoco hay ningún problema si lo añadís recién cocido en el fondo del bol junto al pepino, a las naranjas y a los limones. Muy sabroso, ¿eh? No voy a añadir todo, bueno, sí, ¿qué coño? Estoy aquí en plan fino, joder, no voy a añadir todo, pues sí, voy a añadir todo lo que... La verdad que tengo ahí un bol con una ensalada para un montón de ratos. Y nada más, si no nos la comemos, la podemos mantener en la nevera bien fresca, ¿eh? Fijaros, en este fondo, que es un fondo muy apetitoso, ¿eh? Con las naranjas, con el pepino. Esto ya en sí es una ensalada brutal, ¿eh? Lo que pasa es que le vamos a seguir dando zapatilla a la historieta. Aquí vamos a empezar a añadir un poco de vinagreta, luego añadiremos más, ¿eh? Tengo aceite porque voy a freír unos huevos en un abrir y cerrar de ojos, así que añadimos un poco de vinagreta. No toda, luego añadiremos el resto. Vamos a darle unas vueltas a esta historieta y vamos a añadirle un poco de queso feta, un queso fresco de oveja o algún tinglado de estos. Queso feta porque se desmigaja muy bien, no tiene nada que ver con Extremadura, pero nos da igual. Nos gusta el mestizaje, la fusión y la confusión y todos estos rollos. Y es verdad que este tipo de quesos, que son muy quebradizos, son extraordinarios para meter en ensaladas. ¿Habéis visto cómo rompe? Se queda como quebrado y es muy sabroso. Tiene un gusto muy particular además, ¿eh? Así que este queso roto también con las manos lo vamos a añadir en este fondo ácido muy sabroso. Hacer la prueba de aliñar cítricos en vuestras ensaladas, ¿eh? Esto también con pomelo o con mandarina queda fantástico, ¿eh? Y ahora que tengo ya el aceite caliente, le voy a dar zapatilla a los huevos. Así que en el fondo de esa sartén que está ya montando aquí un cifostio del copón, vamos a freír los huevos. Huevo frito sobre la ensalada, ¿eh? Esto tampoco es ninguna modernez, ¿eh? Esto lo han inventado ya los pastores hace más tiempo que el copón. Aquí no inventamos absolutamente nada.
Vamos a dar a esta historia unas vueltillas. Ay, qué néctar, ¿eh? Y vamos a colocarla sobre la ensalada. Voy a colocar aquí un huevo. Y voy a añadir 2 huevos, ¿eh? Esto, luego lo que hay que hacer es como los huevos estrellados de Lucio, ¿eh? Cuando llevéis esto a la mesa no hay que comerse el huevo frito y luego la ensalada, no. Lo que hay que hacer es romper el huevo y dejar que esa yema empape toda la ensalada. Ese es el truquillo, ¿eh? Nada de yo me pido el huevo, no, no. El huevo tiene que formar parte de la ensalada. Voy a añadir también un poquito de queso en un segundo. Y si me está viendo Gema, yo creo que estará orgullosa. Gema y Julia, que es otra grande, y toda la gente que había en aquel corral. Es verdad que durante mucho tiempo han ido llegando a este programa muchas veces guarrindongadas con naranja, con bacalao, gente que dice que mete las migas estofadas con tocino y todas estas cosas en café con leche, que son cosas que se han hecho toda la vida y que de repente uno come y alucina en colorines. Y esta ensalada es un poco un homenaje a toda esa gente y sobre todo a ese tipo de cocina, ¿no? Vamos a añadir un poco de queso por encima también. Pues se me está haciendo la boca agua, porque os aseguro que esto es una ensalada sideral. Vamos a añadir también un poco más de vinagreta. Atención, ¿eh? Le iba a poner un poco de pimentón espolvoreado, pero como la vinagreta lleva pimentón, yo creo que no es necesario. Y luego lo que vamos a hacer es colocar sobre cada uno de los huevos un poco de verde. Vamos a meterle un poco de germinado de este, que también le va a dar su punto interesante. Y luego un poco de cebolleta o de chalota cortada en tiras finas o lo que queráis. Esto ahora hay que menearlo como un loco en la mesa, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Vamos a añadir un golpe de pimienta. Y aquí tenéis, con un poquito más de aceite de oliva, una ensalada de limones en homenaje a Extremadura y a esa dehesa. Y esa cocina, que también como todas las buenas cocinas, está anclada un poco en esa rusticidad, en esa cocina que comían pastores, arrieros y toda esta gente. Baja, baja, Yonchu. Vamos ahora con un gin tonic, ¿eh? Vamos a hacer un homenaje a Paco Clavel. Vamos a hacer un gin tonic Paco Clavel. Qué grandeza y qué pureza, joder. Gin Tonic Paco Clavel, el rey del guarripop y el rey del cutrelux. Qué campeón, ¿eh? El tío. De vez en cuando yo lo escucho en la radio. A las noches a veces pongo el transistor debajo de la almohada y le suelo escuchar a Paco Clavel, que es un auténtico titanazo, un precursor de ese tipo de música un poco chirriante y todo este rollo. Y sobre todo un tío divertido. Antes os he comentado que cuando yo era crío le solía ver con unas chaquetillas hechas como con bolsas de sopas de sobre y me daba una envidia del copón, como con avecren y todos estos rollos. Y era una cosa muy, muy divertida. Y además es un tío con mucho gusto musical y un tío que cuando se le escucha en la radio pone unos discos realmente atómicos. Y en homenaje a este hombre vamos a hacer ese gin tonic tan peculiar. En el programa también hicimos un homenaje en su momento a Quincho Solves, que es un grande, e hicimos el Quincho Tonic. Un Quincho Tonic no es más que un gin tonic, pero en vez de añadir esto tónica, lo que Quincho hace, porque es diabético, es añadir al gin tonic de toda la vida, en vez de tónica, le añade zumo de pomelo, que también es muy sabroso. Y con la Robin Juice lo que vamos a hacer es el clásico zumo, pero de frutas rojas, en este caso frambuesas. Qué bueno es el zumo de frambuesas, ¿eh? Y fresas, que me parece un zumo superior, ¿eh? Antes os he contado en alguna ocasión, muchas veces me repito como las viejas que andan en la mesa camilla y todos estos rollos, pero a mí no hay mayor golosina de crío que aquellas matas de frambuesas que había en Villa Curlinca, que solían salir en verano, y me parecía un auténtico manjar. Ir a esas matas de frambuesas y comerme las frambuesas todavía calientes por los rayos del sol. Las frambuesas o las fresas antes de meterse en la nevera, cuando uno tiene la folla de poder comerlas del campo o de la mata, todavía calientes, yo creo que es algo, joder, algo indescriptible, algo muy, muy sabroso. En este caso, fijaros la pulpa que sale por un lado
Y aquí lo que tenemos es un zumo, que es un zumo cristalino muy, muy sabroso. Y lo que vamos a hacer con este zumo, joder, que dan ganas de metérselo para adentro, es el clásico Gin Tonic Paco Clavel. Vamos a coger un cuchillo, vamos a hacer un twist de limón. Vamos a hacer 2 twists de limón. Esto me gustaría hacerlo como los barmans, que lo hacen así como con una elegancia del copón. Yo a eso no llego. Para poder hacer eso hace falta tener mucho estilo y muchas horas de oficio en la barra. Grandes los barmans, ¿eh? Gran oficio, nos alegran la existencia los barmans también. No hay nada mejor que llegar a una barra de bar, sentarse en un taburete, que el barman te mire así un poco de refilón, te pregunte qué tal estás, le digas que pues, estás alegre o que estás triste, que quieres algo muy alcoholizado, que quieres algo sin alcohol, algo seco, algo dulce, y que sean capaces de ofrecernos tragos tan distinguidos, ¿eh? Me parece que es un gran oficio. Así que vamos a coger el twist de limón y el zumo de limón, que habéis visto que lo he echado sobre los hielos. Como es copa grande, le añadimos los twists de limón. Vamos a añadir aquí en el fondo... me he olvidado de añadir la albahaca al zumo, quitos. Que no cunda el pánico, que nos hemos dejado lo mejor de la bebida, del Gin Tonic Paco Clavel, que es meter albahaca en la licuadora. Estaba viendo a mi hermano que estaba como con el micrófono como a punto de hablarme, y cuando Álvaro va a hablar, significa que he hecho algo mal. Así que vamos a meter las hojas de albahaca, que voy a dejar esquilmado esto. El punto además de la albahaca es fundamental, menos mal que me he acordado, porque este zumo verde añadido a la licuadora le da un sabor muy, muy especial a la historia. Voy a añadir un poco más de hojas. Estoy dejando esto como el Amazonas. Joder. Esquilmado y tal. ¿Veis esas gotillas que salen? Ese zumo le da un sabor muy especial al Gin Tonic Paco Clavel, ¿eh? Esto también lo podéis hacer si queréis en un mixer o lo que os dé la gana, pero es verdad que con la licuadora le va a dar un punto muy especial a la fruta roja. Y además la fruta roja con la albahaca hace un buen matrimonio. Así que todo este zumoco para adentro, con la esencia de la albahaca, eso sí. Hemos dejado el texto como... Vamos a añadir, además, unas gotas de un vinagre de Pedro Ximénez o un poquito de balsámico. Gotas, ¿eh? El vinagre, sabéis que con las frutas rojas va de rechupete. Vamos a darle a esta historia unas vueltas. Y aquí en el fondo lo que vamos a hacer es derramar las tónicas. Como podamos, ¿eh? Es verdad que los barmans lo añaden como sobre la cuchara, como con un cuidado del copón para no romper la burbuja y todas estas historias, pero nosotros lo hacemos como podamos. Y este es el Gin Tonic Paco Clavel. Vamos a darle una vueltilla más. Y el puntillo del vinagre y sobre todo el puntillo de la albahaca y de las frutas rojas, joder, le da a este trago un punto bastante especial. Se me ha olvidado la ginebra. Joder, estoy... que parezco Paco Clavel, pero de verdad. Todos como descojones ahí dentro. A ver, es que hay tantas cosas para hacer y tantas historias para meter en el trago que se me olvida todo. Ahora sí. Me he quedado como paralizado con la bebida, ¿eh? Parezco el abuelo Cebolleta. Me estaba dejando la mitad de ingredientes. Estoy contento porque esos dos concentrados, esas tortas son dos concentrados de felicidad de cara a la primavera y al verano. Os aseguro que esa ensalada de limones y naranja, con ese huevo frito, con esa vinagreta, y luego ese trago, ese Gin Tonic Paco Clavel son una auténtica bendición. No os olvidéis también de darle de vez en cuando un trago a vuestro Kaiku Benecol con 25% más de ingrediente contra el colesterol que otras marcas. Hay que disfrutarlo también, ¿eh? Y lo más importante de todo es que no os olvidéis nunca de que la verdad se estofa siempre en el culo de las cazuelas. Hay que cocinar como auténticos caimanes. Importante reunirse alrededor de la sartén y de la cazuela. Luego servir a vuestras familias, a vuestros amigos, a vuestros amantes o a vuestras novias. Me da igual lo que hayáis cocinado porque eso une increíblemente además. Os espero mañana, ¿eh? Mañana estará con nosotros Martín Berasategui, que guisará, no sé qué, pero guisará algo. Agur, Benur.